Desde el cielo color panza de burro llega Lima Gris, con toda la movida cultural, política y de actualidad, con la producción de Omar Crispín y la conducción de Edwin Cabello y Luis Felipe Alpaca. Hola, hola, muy buenas tardes con todo. Esto es Lima Gris Radio por Planicie 91.5 del FM. Mi nombre es Edwin Cabello y esta tarde aquí en cabina me acompaña César Costa Ais y Percy Vilche Salvatierra, con quienes conversaremos sobre toda la coyuntura política y cultural, por supuesto, ¿no? Bueno, Perú ya está en el Mundial, por fin. La maldición se ha roto, señores, la maldición se ha roto. Por fin, después de 36 años, hemos regresado al Mundial, ¿no? Lo curioso de todo esto es que la misma persona que nos sacó después del Mundial que participamos en España 82 y en las eliminatorias para participar del Mundial de México 86, si no me equivoco, fue exactamente en el año 85 que Gareca, con el gol de Gareca, nos deja fuera del Mundial. O de los mundiales, ¿no? Fue el inicio de la mala racha, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y con Gareca, ahora regresamos, señores, a el Mundial, ¿no? Una alegría tremenda, ¿no? Perú ha celebrado tanto que ha activado los detectores de sismo, bueno, curiosas noticias que han pasado. Pero bueno, vamos a saludar acá y comenzar a conversar un poco. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Edwin? ¿Cómo estás, Percy? Muy buenas tardes a los oyentes de Lima Gris acá en Radio Planicie. Sí, feliz porque llegamos al Mundial, celebramos después de 36 años retornar a la cumbre del fútbol, sí. Yo te diría que no fue Gareca que nos sacó, sino que fuimos nosotros mismos los que nos sacamos. Yo te diría que también que era la sociedad peruana quien afrontaba una grave crisis económica, de seguridad, de todo un poco, y eso se expresó finalmente en el fútbol. No hubo renovación de las personas que tenían que llevar a cabo el recambio generacional en lo deportivo como lo dirigencial, y finalmente pues eso nos pasó factura durante tanto tiempo. Amén que el peruano va perdiendo confianza y va perdiendo un tema de, en mi opinión personal, claro, va perdiendo también seguridad en la cancha, porque si tenías inseguridad en la calle, eso se reflejaba en la cancha. Y Percy, ¿tú has celebrado? ¿Cómo lo has tomado Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los oyentes. Y sí, evidentemente, como la gran mayoría de peruanos, he celebrado este triunfo, pero también me dio mucho que pensar el tema, ¿no? Uh-huh. Porque hay varios factores que han sido muy interesantes en este proceso clasificatorio, ¿no? También un poco de suerte, pues, porque con esos puntos que se disputó Bolivia con Chile, digamos, al final terminó favoreciéndonos. Sin embargo, eso no puede menoscabar el esfuerzo de los muchachos del equipo y del profesor Gareca, pues, ¿no? Que parece que le ha reimplantado un chip mental a la gente de la selección, liberándose, pues, de malos elementos que son muy buenos jugadores en apariencia, pero que no tienen ninguna condición para ponerse la camiseta de una selección nacional, ¿no? Claro. Ahora, el día siguiente, después del partido con Nueva Zelanda, la ciudad amaneció diferente, distinta. La gente misma, ¿no? Yo recuerdo que agarré el bus para irme al centro de Lima y observaba a la gente, estaba tranquila. O sea, ya todo ese estrés, toda esa energía negativa, claro, toda esa energía negativa, ya la gente la había dejado. Ya, ¿no? Porque la gente tenía miedo de no llegar al Mundial, nos empatan 0-0. La gente tenía miedo de despertar y que sea como lo de los supercampeones, ¿no? Había un meme así que amanecía sin piernas, Oliver Atom. Sí, es curioso, pero también la pasión que ha despertado esto es impresionante, ¿no? Las imágenes que se ha visto en fotos, en videos, la gente llorando, niños sobre todo, que no entienden mucho de todo esto, pero estaban llorando. Los niños son los que menos entienden porque son aquellos que están despertando a la vida de alguna manera y ven a su selección de fútbol ya en un mundial. Como nosotros cuando éramos niños, yo tengo 43, tú tienes, Edwin, 39. Tú eres un niño pues de 3 años, ¿no te acuerdas de la selección? No, yo me acuerdo de cuando Perú jugó
en España 82, lo escuché por radio, recuerdo claramente esa tarde. Algo te acuerdas, como yo me acuerdo algo de Argentina 78 y sí me acuerdo los 3 partidos de Perú en España. La primera vez que me tiré la pera fue al Perú-Polonia, ¿no? Todavía en mi casa. Mala suerte. Bueno, y son 36 años, ponte desde los 7 hasta los 43, toda una vida que hemos estado esperando ver a la selección nuevamente en el Mundial. Lo más cercano fue lo de Francia 98, ¿no? Sí. Y el trauma que nos generaron los chilenos con el insulto, reviviendo heridas del pasado, ¿no? Sí, pues. Pero entonces, son cosas del fútbol, ¿no? Pero a lo que quería llegar y conversar y un poco revisar qué está pasando realmente, porque, no sé, hay mucha gente que está ebria de felicidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Está ebria y no se da cuenta que lamentablemente también el fútbol lo usan como un instrumento político. Como bien se sabe, el Perú está viviendo una etapa de destape sobre el tema de la corrupción tremenda. Odebrecht nos está haciendo recordar todo lo que en su momento mostraron los videos de Vladimiro Montesinos, ¿no? Claro. Y las recientes declaraciones de Marcelo Odebrecht ha mencionado prácticamente a tres candidatos, líderes políticos y nuestro actual presidente, ¿no? Que también han recibido dinero, han trabajado para Odebrecht. Ojo, y también que ha hecho que motivó que el presidente saliera con un discurso el mismo día 15, si no me equivoco, en la tarde, ya, para desmentir ello. Y ahí vamos al rol que juega la prensa y los grupos de poder. Felizmente en el Madrid somos independientes. Así es. Ya, pero ponte a pensar aquellos grupos que tienen intereses, grandes intereses económicos y que promueven determinada posición, ¿no? Claro, pero lo que quería conversar con Percy justo era el tema Percy, de que esto ya lo hemos visto anteriormente. La historia se vuelve a repetir. La historia nuevamente nos muestra cómo actúan los políticos, ¿no? Mediante el fútbol, tratando de ocultar lo que realmente importa. Bueno, naturalmente todo aparato de poder se cimenta en el ocultamiento de informaciones que les pueden comprometer y en tergiversar la realidad para que la gente pues siga sometida. Entonces, en este caso, también hubiera sido pues muy extraño que habiéndose dado una clasificación al Mundial, el Ejecutivo, el Congreso o cuales fuera que sean las autoridades en el encargo, en ejercicio, no convocasen a la selección para utilizarlos a fin de lavarse, aunque sea por un instante, el rostro, que lo tienen súper enlodado. Sobre todo el caso de Kuczynski, porque tras las declaraciones de Marcelo Odebrecht, aunque no lo conocemos a ciencia cierta, todo lo que dicen, ¿no? Por el tema de la confidencialidad de los mismos, hay una implicación directa sobre PPK, y en caso se llegue esto a demostrar, PPK naturalmente tendría que ser vacado, ¿no? Para mayor estupor de cualquiera, y distanciándonos en todo momento de cualquier aspecto que incide en el fujimorismo, pero es un tema bien grave. Pero en todo caso, Percy, discúlpame que te interrumpa, todo tiene que ser a través de un proceso, tú eres abogado. Sí, todo está dentro de un proceso, pero en cuanto esté la declaración, ya va a depender del Congreso ver de vacarlo, ya no va a depender del Poder Judicial, o sea, lo van a vacar y el resultado del proceso que se siga por la vía judicial seguirá su camino, pero ya digamos, en los actos y en los hechos políticos, al hombre lo tendrían que vacar. Claro. O inclusive, si fuese ya más noble, tendría el que presentar su renuncia, porque es peor de que lo vaquen por incapacidad moral. Claro, ahora hay una cosa, ¿no? Ya, el presidente invita a la selección o parte de la selección al Palacio de Gobierno. Ahora, yo creo que los jugadores ni Gareca viven en una botella. De alguna forma saben un poquito de lo que está pasando, de la denuncia, de Odebrecht. No creo que ignoren eso. Ya, acaba el tema, es conociendo, aunque sea un poquito el tema, no te pones a pensar como jugador de fútbol, oye, pero mejor no vamos, ¿no? Mejor no vamos. No tienen esa capacidad. ¿Tú crees que ellos dicen tienen esa madurez? No tienen el sentido crítico para ponerse en una posición y decir, un momento, el señor presidente en estos momentos está pasando por cuestionamientos fuertes. Y invitarnos... Bueno, pero ellos han ido después de haber ganado el partido. Claro, obviamente. Ya. ¿No? Entonces, si es así, entonces desde la primera fecha hubiesen dicho al presidente de la República, presidente, sea quien sea, ¿no es cierto? Porque PPK es presidente del año pasado. Y empezó cuando Ollanta era el presidente. Ya.
presidente, mejor déjenos solos para trabajar el tema deportivo y finalmente si tenemos que hacer, al final de toda la eliminatoria salimos. Pero acá siempre, o sea, ahorita estamos viniendo a cuestionar el uso político que le hace el presidente PPK o antes Ollanta al seleccionado de fútbol. ¿Por qué no lo dijimos antes? Pero siempre desde el momento, no, te estoy diciendo desde el primer momento en que asume Gareca, que fue el año 2015, cuando Ollanta todavía era presidente. No lo hemos hecho, viejo. Bueno, la mayoría de medios de comunicación no lo han hecho, que es distinto. Pero algunos, bueno, nosotros en Lima Gris lo hemos hecho, lo hemos mencionado. Pero por otro lado se hubiera visto mal de que luego de haberse dado una clasificación no reciban ellos alguna especie de homenaje por parte del gobierno. O sea, por una cuestión protocolar, digamos que era forzosamente tenían que invitarlos. Ahora, vamos a que pese a la invitación, uno puede manifestarse, ¿no? Con un posicionamiento. Exacto. Porque también es una invitación a Palacio. Exacto. No es tan grave como lo que sucedió. ¿Han podido mencionar algo? En tiempo de Argentina 78, ¿no? Claro, el gran ejemplo, Johan Cruyff dijo, no, está bajo Biel, un dictador, yo no voy a jugar. Y que estaba el hombre que se podía llevar la Copa del Mundo fácilmente. Y Gareca sabe muy bien de esto, entonces. Gareca, por supuesto que sabe, sí, bajo qué condiciones ha vivido él en la Argentina y todo lo demás. Por eso. Pero yo les voy a decir una cosa, muchachos. Bueno, puede ser que Oblitas también tenga que ver, porque a fin de cuentas, ¿quién es el que ve el tema administrativo en la selección? Juan Carlos Oblitas. El problema es que ni los jugadores, ni la gente en general, se hace este tipo de cuestionamientos de orden ético. Exacto. Por ejemplo, lo hemos visto también en el curso de los textos que hemos estado divulgando esta semana en Lima Gris respecto de la gestión cultural, de las actividades que hay. Por ejemplo, hay gente que va a ferias, a actividades, encuentros de artes, en fin, que son regentados por gestiones muy negativas, pero como tienden a creer que los artistas o que los gestores culturales son una especie de niños que no tienen responsabilidades más allá de lo que son sus propuestas artísticas, nadie incide en ninguna entrevista en cuestionarles por este lado, y peor, imagínate con los futbolistas, que de alguna manera tienen menor instrucción que estos señores. Lo que pasa, mira, lo que pasa es que ha habido gente que ha criticado por qué la selección iba al Congreso, porque el Congreso es fujimorista. Eso han criticado, pero no han criticado por qué iba a Palacio. Ya. Se tendría que tener la misma crítica. Claro, con la misma vara. Pues. Yo quiero decir una cosa, A ver. El tema de que hayan ido los futbolistas con el presidente de la República. Y al Congreso, ¿no? Y al Congreso. En todo caso, haber ido el presidente o la presidenta del Congreso, ¿ya? La vez pasada, o cada vez que iba el presidente, pues son poderes diferentes. Pero ojo que el presidente de la República, quien cumple una función reemplazando a la figura monárquica, esa es la realidad, y que viene todo de implementación de las corporaciones holandesas en Estados Unidos, ya que es la democracia moderna, eso comienza a ser usado políticamente desde la década del 30, 40, 50, 70. Yo tenía un artículo todavía que no se ha publicado en la web, ya, sobre el deporte y la política. No se olviden que en el año 2004 el Perú, en año difícil para Toledo, porque pedían su vacancia, los apristas pedían la vacancia, organiza la Copa América, ¿sí? Y Perú queda eliminado en cuartos de final. Y Pizarro, que venía muy bien, tiene una lesión tremenda en la cabeza en un partido con Venezuela. Imagínate que Pizarro no se hubiese lesionado y Perú hubiese llegado a las semifinales. Ojo que Pizarro sale 4 o 5 meses de la actividad futbolística. Ahora, haber llegado en este momento al Mundial, haberlo hecho en la casa está bien, pero debemos haberlo hecho no en repechaje si tenemos la oportunidad de ganar la Colombia. No lo hicimos. Nadie cuestionó eso. Claro. Por ejemplo, nadie cuestiona acá, ¿ya? No, el tema de los Mirage. Yo lo cuestioné y se me vino encima la gente. No. Pero yo cuestioné, por ejemplo, oye, hermano, yo estoy durmiendo, por ejemplo, a las 3 de la mañana, así esté en Miraflores, en donde esté, y no van a venir 3 mocosos a reventarme cuetones a las 3 de la mañana. Es que nos hemos bajado a ese nivel, viejo. A reventar cuetones, ¿ya? Ellos han venido a un país donde está la gente civilizada y sentían a las 3 de la mañana como si fuese la época del Sendero tirando cuetones, las tortas, estas, que lo ves como morada. Y los aviones. Ayer se ha caído un helicóptero, hermano, un sobrevivió 24 por milagro de Dios. En Guanta. ¿No? De la Fuerza Aérea. Imagínate que se hubiese estos aviones que tenemos
hubiese uno volado al costado del barrio y se estrese y se muere toda la selección de Nueva Zelanda. Imagínate. No, viejo. Hay cosas que se pueden permitir o no. ¿Qué quería mencionar, Percy? Bueno, que la utilización del deporte por parte de los políticos no es novedad. ¿Se recuerdan cuando le regalaron un departamento aquí en Malpartida? Claro. ¿Y por qué no lo hicieron con otras gentes que tienen también grandes logros y que gente que tienen una carrera mucho más sostenible que ella por el oportunismo de estos políticos? Claro. Por lo menos esta vez no se ha sabido que les hayan hecho ningún regalo a la gente de la selección, ¿no? Ahora no, aquí, para que la gente sepa, nos parece genial, ya estamos en el Mundial ya, pero eso no quita que hagamos cuestionamientos al poder, porque la tarea principal del periodismo es eso, señores, cuestionar el poder, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Nosotros no estamos para hacer relaciones públicas, ni para estar reclamando ahora este tema de por qué la nueva ley de Mulder, ¿no? Este hecho que quieren sacar la publicidad estatal en los medios. Y todos los medios, porque es la mamadera, se le va, pues, la mamadera de todos los medios. A los ¿no? medios en los 90. Claro, a nosotros no nos afecta, a los independientes no nos afecta. Eso le afecta a los medios tradicionales, ¿no? Que están acostumbrados a vivir del Estado. Claro. Eso es. Es muy ridículo que se piense que la libertad de prensa se ejerce en los medios tradicionales. Claro. No, tampoco no en toda la prensa alternativa, porque bueno, hay medios y medios, pero en general los medios tradicionales no son ninguna garantía del ejercicio de la libertad de prensa, ¿no? Claro. Responden a intereses, pues, ¿no? Ahora, para mantener este tema de Odebrecht, vamos a pasar a Odebrecht, pero otro personaje que tiene que ver con la cultura, con el arte, ¿no? Esta semana, Percy nos va a ilustrar un poco lo que ha pasado con el caso, las investigaciones que está haciendo la Fiscalía a Gil Chavit, ¿no? Como mucha gente, bueno, que está metida en el arte sabe, Gil Chavit es un empresario que apostó de alguna forma por crear un proyecto en el Callao, conocido como Monumental Callao, ¿no? De ahí fue detenido por precisamente tener estas relaciones no solamente con Moreno, el gobernador del Callao, sino también con Odebrecht. Él era el vínculo con Odebrecht. De alguna manera se hace el parangón de que era el Maiman de Félix Moreno, ¿no? Y pasa que ellos... ¿Pero qué pasó esta semana? Ellos tienen, pero previamente a ello, para ilustrar a la audiencia, es de que con la cuestión del proyecto FUAS se empezó a dar un fenómeno prácticamente de gentrificación en el Callao. Y una de las cosas que inclusive los representantes de este proyecto han afirmado en público es de que no tienen absolutamente nada que ver, bajo la inocente excusa de que el dinero invertido en el proyecto tal no provenía de Odebrecht. Claro. Como si el problema fuese que proviene no de Odebrecht, sino que se está imputando a la persona que está haciendo las inversiones. Y en general, el tema con Gil Chavit y Félix Moreno es que estaban gestionando la realización de la costanera Costa Verde. Entonces, según lo que se ha reportado a los medios y a la Fiscalía y el Poder Judicial, es de que hubo ahí una coima de $4 millones, de la que le correspondió el 40% a Gil Chavit, o sea, $1.600.000. En este orden de cosas, inclusive por las declaraciones de Gil Chavit, quien una vez que fue apresado, se sometió a la colaboración eficaz, es que luego se da el internamiento de Félix Moreno. Y bueno, él por los beneficios que recibe a partir de esta colaboración eficaz, está libre, pues, ¿no? Sin embargo, en el curso del proceso, desde la fecha en que él fue, digamos, atrapado, interpelado, en fin, por la autoridad judicial, él ha presentado una serie de recursos para verse libre del proceso. Claro, porque no puede salir del país tampoco, ¿no? No puede salir. En ese sentido, él presentó una excepción de improcedencia de acción. La improcedencia de acción implica que los hechos que te están imputando o no son delitos o no pueden ser judicializados por la vía penal. ¿Se dan cuenta? Entonces, a él se le está imputando delitos graves como tráfico de influencias, pero sobre todo el lavado de activos. Así es. Entonces, digamos que quería lavarse las manos por ese lado y en primera instancia le declararon fundada la excepción. Obviamente la Fiscalía apeló. Y el día viernes la Sala Nacional de Apelaciones declaró infundada esta sección. Es decir, que él sigue siendo procesado por los delitos que había sido imputado en un primer momento. Lo sorprendente es que le hayan concedido en la primera instancia, ¿no?, todas las condiciones para que se vea fundada, cuando son obvios, digamos, por los medios que se han exhibido,
de que se ha habido la comisión de esos delitos. Ahora, ¿cómo queda toda esta gente del proyecto Fugaz? Bueno, mientras no haya una sentencia firme, digamos que puede darse la especulación de que es inocente, ¿no? Todavía. Es la presunción de inocencia que hace rato nos comentaba César Costa, pero no necesariamente porque ya se da la presunción de inocencia, uno no puede, digamos, guardar distancia de situaciones que son controvertidas, pues. Claro. Pero, por ejemplo, igual pasa con los agresores, con toda la gente que tienen denuncias, entre comillas, y la gente salta, pero no hay pruebas, no hay hechos concretos, esto y que el otro. Pero no, si ya es más de un referente, es por demás, pues Félix Moreno no va a estar preso por las imputaciones de Hitchavik, o sea, como si fuera aquí. Que logró salir también Félix Moreno. Está bueno también, para esa es la calidad del por Pero ojo, que la gente, se puede dar mucha gente correcta que ha trabajado el proyecto de Fugaz. La gente que se ha sorprendido. No, la gente que ha trabajado ahí. En el primer momento, hay que aclarar, en el primer momento mucha gente no sabía de esto. Salió la noticia y mucha gente se alejó. Muchos artistas. El correcto se retira. Pero hay gente que sigue. ¿no? Esa gente de alguna manera... Hay muchos intereses creados. Pues. Hay artistas que lamentablemente siguen y incluso empresas transnacionales que están apoyando eso. Eso sí es lo cuestionable, ¿no? Claro. Pero mira, ni siquiera la gente especialistas en el tema lo discuten. A no ser que lo hayan apartado a Hitchavik y ya no tenga nada que ver ahí. No es claro, pues. Dicen que simplemente ha dado un paso al costado mientras está, pero él es el inversor principal. Claro, él es el hombre que prácticamente pone él es el dueño. Exacto, ¿no? A no ser que haya vendido su participación a una tercera persona. Nada, no. Pero y esto es porque sabes que también a veces muchas de esas ventas son solamente por la cuestión del testaferro. O sea, acá la situación es hasta qué punto el arte y la gestión cultural, o ya hasta la última fase o el estrato, el último estrato de la sociedad peruana está entrometido en temas tan delicados y tan repudiables como la corrupción. Pues. Sí. Pues eso ya viene ya desde época virreinal, ¿no? Es un tema que viene... Sí, pero en algún momento habría que cambiar. La muestra más... No, obviamente, pues. ¿Tú has leído el libro de Carlos Quirós? Sí, claro. ¿Has leído todo cómo viene la corrupción en Perú? Sí. Cómo viene todo con el informe de Jorge Juan y Álvarez de Ulloa. Y esto es que él solamente se refiere, digamos, a un aspecto meramente técnico, porque fuera de ello hay muchas anécdotas y una serie de historias que hasta el mismo Ricardo Palma las cuenta, como la famosa tradición del cañoncito de Ramón Castilla. Pero lo de Ricardo Palma es una tradición que de alguna manera enriquece la literatura nacional. Pero por la cuestión sintomática de la sociedad peruana. La forma de Ricardo Palma de contar las historias es a través de la ficción. Que suceden, sí, pero son historias ficticias. Finalmente, lo que hace Quirós es agarrar ejemplos reales después de una, lamentablemente, bueno, qué interesante hubiese sido que saque un segundo libro, ¿no? Pero el problema con Quirós casualmente es que por esa falta de, tampoco estaba dentro de sus posibilidades tener mayor encanto narrativo, su obra se hace únicamente indispensable para quienes somos investigadores o especialistas. En cambio, lo de Palma, que es una muestra mínima, sí tiene un impacto, porque qué mayor gráfica de la corrupción había, digamos, en el entorno del Poder Ejecutivo y todavía de Ramón Castilla, que en teoría es uno de los mejores presidentes que hemos tenido, y que se prestaba al juego esta de favorecer la década del 50 del siglo XIX, la figura de Domingo Elías. Sí, claro. ¿Has estudiado la figura de Domingo Elías? Algunas cosas, sí, de Elías. Entonces, que Elías fue un gran chinero. ¿Sabes lo que es el chinero? El chinero es aquel que empieza a ser el empresario. Los culíes. Exacto, que importa los culíes, ¿ya? Para poder reemplazar a la mano de obra esclava, ¿ya? En el campo, ¿ya? Y la figura de Elías como agricultor, como productor pisquero es importante para los que estudiamos la historia del pisco. Pero si uno estudia la figura de él, como empresario tal vez sí, era un gran empresario, pero era un gran esclavista también. Claro. Bueno, estamos hablando de la corrupción de Odebrecht y después de la pausa vamos a seguir conversando sobre nuestro alcalde, Luis Castañeda Locio, y el incendio que ha sucedido en el Parque de las Leyendas, ¿no? Hace unas horas hubo un incendio en el Parque de las Leyendas. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con este tema. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out. 91.5 Planicie.
Bueno, regresamos, estamos en Lima Gris Radio por Planicie 91.5 el FM. Bueno, tenemos aquí en cabina a César Costaich, con el que estamos conversando diversos temas, pero también, como habíamos mencionado antes de ir a la pausa, sobre el incendio que ha ocurrido en el Parque La Leyenda. Lamentable, ¿no? Un incendio que prácticamente un día domingo, un día de esparcimiento donde hay una gran afluencia de público, ¿no? ¿Por dónde ha sido un incendio? En el mismo parque ha sido. ¿En qué parte? La parte donde están los juegos mecánicos. Sí, los juegos mecánicos. Ahora la pregunta, yo te decía, ¿no? ¿Qué hacen los juegos mecánicos dentro del Parque La Leyenda? Que es un zoológico. Hace años están ahí, se ponen juegos mecánicos. Hace años ahí se instalan, hasta festivales gastronómicos han hecho. Ya. Ahí debería haber una comisión investigadora y debería sancionarse a quien desde la Municipalidad de Lima, que es quien administra y gobierna el Parque de las Leyendas, ha permitido. ¿Quieres hablar de corrupción? Ahí tiene que haber corrupción. Ahí tiene que alguien haber bajado billete para poderse verse metido. Que haya, lamentablemente, con mucha pena para los niños, con mucha pena para los padres de familia que llevan a recrear a sus hijos. Yo he crecido, lleva cada dos semanas. Precisamente hay lugares, señores, lugares que no puedes estar alquilando para otro tipo de actividades. Recordemos que un colegio alquiló para un circo. No sé si te acuerdas de esa noticia. El colegio había alquilado el patio para que funcione un circo. Después una huaca, también un circo había invadido, terminan armando un circo. Bueno, en este caso, en el Parque de las Leyendas, como bien menciona César, hace años existe unos juegos mecánicos dentro del Parque de las Leyendas, ¿no? Hace años hay juegos mecánicos. De repente han sido otras personas, otros contratistas, pero hace años que explotan esa zona para juegos mecánicos y para diferentes tipos de actividades. Lo cual estaría bien en caso haya una transparencia, no haya habido un concurso público para arrendar y todo, pero acá saquen más, ¿por qué vamos a ver unos juegos mecánicos en perfecto estado? No tienen por qué quemarse. Imagínate que hubiese sido con personas adentro. Sí, pues. Pero no, pero es una circunstancia irregular definitivamente de que un escenario como un zoológico haya también pues juegos mecánicos. Sí, claro. Sino que acá estamos acostumbrados a hacer las cosas como se les ocurre, porque te comento de que lo que estaba comentando Edwin, de que a veces se borran las huacas, se borra el patrimonio, con el mismo estadio de San Marcos pasó esa circunstancia. Sí, pero entonces es una cosa es tremendo. O sea, si en una universidad como San Marcos ha pasado un atropello al patrimonio cultural tan grave, imagínense en otras zonas. Sí, pero todo es otra cosa. En Estados Unidos existen zoológicos que sí tienen juegos mecánicos. Lo que pasa es que en Estados Unidos son empresas privadas. Son espacios que viene un empresario, compró sus animales, compró sus juegos mecánicos y los desarrolló. Acá es un espacio público promovido por el Estado a través del gobierno municipal, no es decir que los municipios no son parte del Estado, y que eso ahí se presta todas las dudas. Claro, bueno, ya me imagino que mañana tendremos más información sobre el tema, ¿no? Sí. Pues sobre este incendio, para mencionar las implicancias y la responsabilidad, sobre todo, de quienes tienen que hablar sobre este tema, ¿no? Los responsables tienen que salir, tienen que dar la cara, ¿no? Porque ya sabemos que el alcalde es famoso por quedarse callado. El mudo, ¿no? Por quedarse callado. Bueno, pero César, estás acá para conversar un tema especial. Sí. Es el tema de las elecciones del CAL. Sí. Se vienen unas nuevas elecciones en el Colegio de Abogados de Lima en unos días. Cuéntanos qué está pasando. Mira, como sabes, Lima Gris y Mapolda TV nos hemos unido para realizar un especial, digamos, hacer entrevistas a los principales candidatos a decanos. Coordinamos con la doctora Minaya en una primera entrevista y hemos coordinado con otros candidatos que, conforme se han ido desarrollando los hechos, se fueron suspendiendo. Y ahora tienen miedo de declarar. O sea, ya no quieren declarar. Ya no. Primero logramos la entrevista con la doctora Greta, que no tiene nada que ocultar. Con la doctora Greta Minaya, ¿no? Sí, no tiene nada que ocultar. Y luego fuimos a grabar el sorteo que habíamos pactado con el doctor Villestein, con el doctor Mesía, el doctor Paracín, ¿sí? Para hacer unas entrevistas así como hicimos con la doctora Greta Minaya, porque creemos que tenemos un perfil importante, un desarrollo académico, ¿no?
que merece un poco ser conocido por la gente, amén de sus posiciones personales y políticas. Resulta que el día 15, que es el día del partido de Perú, suspenden la votación o el sorteo de números. El sorteo de números. Se enfrenta el presidente del comité electoral contra la secretaria y la vocal. Ya. Se denuncian que han vendido ya accesibilidad de los pines o códigos o claves secretas para la votación electrónica a otros candidatos. No te creo. Una fuente nos dice nos da esa información. Impresionante, mira. ¿Ya? Lo cual lleva a que los candidatos firmen un acta, 8 candidatos firmen un acta, ya, coordinando de que sea ya no una elección electrónica, sino una elección física. Claro, porque para que la gente sepa el tema, las elecciones este año iban a ser este 25. Iban a realizar de forma electrónica. Sí. ¿No? Entonces, se canceló y ahora creo que nuevamente... Entonces, cuando comienza a ocurrir este lío, la OMPE previamente había dicho que no podía garantizar el voto electrónico. El notario contratado para participar en la votación se retira, ¿ya? Se insultan entre ambos, suspenden la sesión hasta el día siguiente. Al día siguiente llegan y el presidente de la República, PPK, había dicho que era feriado al sector público. El colegio es una entidad privada, sí, derecho público, pero entidad privada al fin y al cabo, ¿ya? Estaba cerrada la puerta del colegio. Con meses de anticipación, APCER, Asociación Peruana de Ceremonialistas, había contratado al auditorio del colegio para un evento internacional, ya, sobre protocolo. Nosotros llegamos a las 6:30, ya, con Marco Polo Dávila, y cuando llegamos, y todavía se estaba dando el evento de APCER, donde había venido gente del extranjero, con un abogado, porque es abogado y que es y cotiza, comienza a gritarle al empleado de seguridad y los demás y le dicen, déjame entrar, que soy agremiado. Una cosa, César, yo he experimentado cómo se vive estas elecciones local. Yo he experimentado un par de años seguidos, ¿no? Sí. Ahora, yo siento la sensación que esta gente que postula tiene hambre de poder. Sí, claro. Pero también se percibe cosas muy raras, muy oscuras. Sí, hay cosas oscuras, definitivamente hay cosas oscuras. Y es curioso porque precisamente estamos hablando de las elecciones del Colegio de el Abogados Colegio de Lima. Lima, que es fundado el año 2004 y que es una entidad pre-republicana y que es un baluarte previo a la independencia del Perú, que es el año 2021, y que este decano tiene que ser un decano previo para que comience a ir haciendo ya los protocolos para que quien lo suceda en el año 2019 sea el decano que también trabaje los temas del Bicentenario de la República. Ahora, yo estoy viendo que está postulando gente muy cuestionada, gente señalada, gente que tiene acercamiento con la corrupción. Ese es otro tema también muy delicado, ¿no? Por ejemplo, hay gente de otros medios que dicen, refiriéndose a algún candidato, dicen, no, el candidato tal, por decirte, el señor Marco Riveros, usted tiene unos defendidos algo cuestionados. Oye, uno es el muchacho que estaba en su Porsche blanco y lo ametrallaron, le metieron granada, todo. Claro. Oropesa, el investigado por narcotráfico. Ya, el abogado de ese muchacho está candidateando. Imagínate. El abogado del señor Fujimori, de Alberto, está candidateando. Simplemente ha habido un sinceramiento ya público de lo que es un patrón de conducta de muchas décadas. Estamos en un extremo. Dicen que el señor Willy Ramírez, quien empezó el día lunes 13 con una denuncia contra el comité electoral, dicen que es primo de Joaquín Ramírez. No es la primera vez que está candidateando, además. No es la primera vez. Creo que es la tercera vez, si es que no me equivoco. Él ha llegado a ser director. O sea, las voces que se escuchan en el colegio, de verdad que le hacen mucho daño al colegio. Sí. Y no hay como antes 2 o 3 posiciones. Claro, para que la gente entienda, ¿no? Esta gente que está postulando, la mayoría, el 90%, no tiene acercamiento con la corrupción, con personajes investigados, señalados, incluso que han estado metidos con el tema del narcotráfico.
Esta gente quiere llegar al CAL. Imagínate. Por eso te comentaba de que era un sinceramiento probablemente imprevisto, pero es un sinceramiento al fin y al cabo con los propósitos e intereses de muchas personas que están entrometidas en el gremio jurídico, para mal quizás de la profesión. Pero ¿por qué? Porque los abogados lo han permitido, porque ha habido silencio. Ahora, pero hay intereses creados. César, ahora, nadie se calla de gratis. No, pero ahora, nadie se cae de gratis. En la entrevista que le dice, que le haces a la doctora Greta Minaya, ella menciona, yo seré, no, obviamente está postulando y dice, yo seré una decana. No será una decana muda. Dice, no seré una decana muda. De alguna forma está mencionando que el actual decano y los decanos anteriores han sido mudos. En muchos casos sí. Yo no creo por Angulo, porque Angulo me parece una persona independiente, con la cual tú puedes discrepar algunas cosas, el mismo Moretti algunas cosas, pero hay decanos que, por ejemplo, sí han ido posicionando con su presencia el fortalecimiento de grupos de interés cuestionables que no respetaron la institucionalidad democrática en los 90, ya hablamos del fujimorismo, ya, y que estos han movido hilos para tener diversos candidatos para que se puedan presentar en el colegio de abogados. Claro. ¿Por qué? Porque un decano, imagínate que ya el fujimorismo tiene el Congreso, no tiene el Ejecutivo, y viene acá el cuestionamiento del fiscal de la Nación o de los miembros del TC. Imagínate un decano próximo a los intereses del fujimorismo. Va a dar una opinión favorable a la acusación constitucional o a la investigación de los miembros del TC. O sea, el fujimorismo está pretendiendo también copar sí. Ahora pero lo quiere copar ahora recién. No. ¿O desde hace cuánto tiempo? Siempre ha sido la intención. Porque el último decano del Colegio de Abogados, precisamente de Lima, que uno recuerde como un personaje, digamos, noble o algo por el estilo, es a Ferrero Costa. Casualmente que en el caso del golpe, él y Felipe Osterling se manifestaron en esos videos famosos en contra de estos atropellos a la Constitución. En defensa de la democracia. Y luego, indudablemente, pues en defensa de la democracia, el orden constitucional. Bueno, ¿qué vino después? Conclusión, ¿en qué está ahorita este tema del CAL? Ahorita, como está el Colegio de Abogados, hoy, sí. Ya hubo el sorteo de números, ya son 13 candidatos. El 24 va a haber una asamblea para ver si sigue el comité electoral o lo vuelven a cambiar. No saben si va a ser la elección electrónica o física. De ser la electrónica, que sería lo sensato, debería lograrse pues que se garantice que esta elección, porque los abogados detestan hacer la fila. Tú has visto, filmando, Edwin, cómo es un circo, cómo avasallan a los abogados. Se presenta alguien vestido de cuy, de Bob Esponja, seguramente va a estar el Hombre Araña, la Liga de la Justicia. No, es un circo. Pero es interesante que los mismos abogados que están instruidos en los temas de su competencia, que es el derecho, o sea, les arte tener que ir a votar. O sea, es como si el ejercicio democrático es un contrasentido. Es una concepción diferente. Y no solamente eso, porque está el tema de qué valía tiene la existencia de colegios profesionales ahora, cuando las condiciones en las que se han gestado la mayoría de colegios profesionales ya no corresponden a esta época. Un colegio profesional tiene fundamentalmente un espíritu corporativo. No, pues qué deontología con tantas décadas de corrupción. Tiene que tener un control deontológico. Es una circunstancia bastante utópica, por el lado, digamos, deontológico. Por la cuestión corporativa, tampoco no corresponde a la época. Entonces, lo que predomina, lamentablemente, es la creación de intereses. Pues, claro. Ahora, el conservamiento de los mismos. ¿Tienes la lista tengo la lista de los números. ¿Quiénes están postulando al Colegio de Abogados? Mira acá, siguiendo y defendiendo mi posición en el Colegio de Abogados como gremio es importante porque son entidades que, dado el caso, van a defender el sistema democrático. Van con el número 1, la doctora Greta Minaya. Está haciendo el sorteo. Ha tenido suerte la señora. Con el número 1 va la doctora Minaya. Va en micro, va en taxi y ha tenido suerte, porque le va el número 1 es porque tiene suerte. ¿Ya? Oye, porque llegaban unos Michis, llegaban unos BMWs, unas camionetas, y uno piensa en la doctora auto Greta inglés. Puro auto inglés. Olvídate, puro Charlie. Sí, ¿Ya? Número 2. Villestein, el número 3. El señor Paco Costilla. Paco, expresidente del Poder Judicial y miembro de Vocal Supremo. Como vocal supremo la gente lo que gana. Y ahora, ¿cuál es su interés de ser decano? Si no ganan más que una pequeña dieta. Y es abogado ahorita del señor, del empresario de Gamarra,
perseguido en los 90 y que es pastor evangélico, se dice de la red de Orellana, Vicente Díaz Arce. Vicente Díaz Arce. Como decano, ¿qué gana? Gana Claro. por posicionamiento, ¿no? Paco Castillo, abogado de Soy Inocente, Alberto Fujimori. Abogado de Fujimori postulando. Así al es. cual, Willy Ramírez, de quien dicen... es está familiar de está- Joaquín Ramírez, ¿no? Así es, y sobrino del rector de la Universidad de las Peruanas. Exacto. Ese va con el número 7. Con el número 9, el abogado del Chico Oropesa, Marco Riveros. Dios mío. Ya, ese con el número 9. El número 11, un decano, el que fue decano del de Ancash en el año 80-81, el señor Celada. Con el número 13, un señor Jiménez Achutegui, que estuvo con el doctor Mario Moretti. De esa lista hay varios, ¿ah? Como el número 15, el expresidente del Tribunal Constitucional, el aprista Carlos Mesía, ¿ya? Que nos declaró diciéndonos que, bueno, si a Alan García, corresponde a Alan García las siglas, el Ministerio Público debe abrir investigación, ¿ya? Y que por lo menos nos declaró, no se corrió como la vicedecana del señor Villestein, ni la gente del señor Paco Castillo, se corrieron ante la Cámara, ¿ya? El número 17... ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se asustan? El número 17, el señor Oscar Peña, Ya. ¿ya? El número 19, el señor Julián Palacín, quien es hermano del que fue dueño de Aerocóndor, es especialista en derecho aéreo. Es la tercera vez que creo que está postulando, cuarta vez, que la vez pasada perdió con voto electrónico y sería uno de los interesados en que se haga voto físico, ¿sí? Y que algunos medios vinculados a intereses de derecho aéreo no creo que le vayan a dar mucha cabida, ¿no? Por obvias razones. El número 21, un excongresista de apellido Falconi, ya que quien renunció o quiso renunciar al Congreso, ya, y en el Congreso anterior, ya, y no le permitieron, ya. Y el número 23, la hija del doctor Juan Portocarrero Hidalgo, María Elena Portocarrero, que parece haber heredado el carisma del papá. Ya. Bueno, 23 listas en cualquier Sí. elección. 13. Los 13, impares son para decanos y los pares A para ver, los... comentarios finales sobre este tema, Percy. No, bueno, ya te comenté, yo no le veo mayor utilidad a que existan los colegios profesionales, al menos el colegio profesional. Eso de crees abogado, ¿ah? Y precisamente porque soy abogado te lo comento. Pues tú estás con el Colegio de Trujillo, En ¿verdad? Trujillo, pero conozco la realidad del resto del país. Pero y porque es han casi- dejado de haber control Y es deontológico. casi el mismo tiempo. Ya. Porque acá tiene que haber, digamos, una lucha, digamos, el bien y el mal. colectiva, pero nadie lo va a ejercer, porque ¿qué es lo más distante? ¿Qué es lo más distante de un abogado en este momento? Sino luchar por la justicia. Uno cuando entra a la facultad, todo ya. ¿Por qué estás estudiando Derecho? Toda la gente entre haciéndose por los los inocentes y principios. los cínicos. No, que por la justicia. ¿Tú defenderías un narco? Yo no. Al primer año, al segundo ¿Un año. político corrupto? No, tampoco, si no me Ok. viniera en un Mercedes-Benz. Se viene en Claro. combi, ¿ah? No, Claro. tampoco es así. Mototaxi, tampoco es así. mototaxi. Venimos tirando plancha con Percy Bueno, hace en fin. rato. Puedes tener otro, digamos, porque acá tú empiezas a hacer los trámites que están dentro del medio jurídico para enriquecerte pronto, sabemos que no son complicados, Claro. sabemos que te toman un par de años y luego tienes que hacerte el gil encubriendo todo el resto de la plata que lograste Así de esa es, forma. claro. O sea, no somos niños. Así es. Lamentablemente en el medio jurídico, así como en el medio político y hasta en el medio cultural, no hay casi muestras colectivas de contraposición a lo que Y son representa esta redes de realidad. contacto poderosos, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y que estamos hablando justo de la gente que viaja en combi, ¿no? Vamos a hablar Qué bien sabes. del tema literario, ¿no? Ya se conocen los nombres de los escritores que nos van a representar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Una importante feria que se realiza en la Ciudad de México ahora en fines de noviembre, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los afortunados? Bueno, nada menos que el escritor Carlos Yuchimito, el escritor Johan Page, la escritora Katia Adawi y el crítico literario Julio Ortega. Todos de Peiza. De los 4, 3 son de Peiza.
¿Y por qué mencionamos esto acá? Porque el director de Peisa es el señor Germán Coronado, presidente de la Cámara Peruana del Libro. O sea, va toda la mancha. Va su gente, ¿no? Va su Y el gente. que no esté incluido en ese grupo va a presentar una obra que no tiene nada que ver con la ¿Cuál es su industria criterio de selección, literaria, Claro, editorial peruana. Ahora, el cuarto personaje, que no es de Peisa, pero tiene un acercamiento ya demasiado con el Ministerio de Cultura, es la escritora Katia Dawi, que curiosamente tiene un programa de radio con el director de promoción del libro, que es Ezio Neira, ¿no? Es decir, si vemos bien, los que van a México, los afortunados, lamentablemente son los amigos del señor Germán Coronado y los amigos del Ministerio de Cultura. Aquí no viajan los mejores, señores. Aquí no están yendo los escritores talentosos. No, esto es dedocracia. Aquí están simplemente viajando la gente elegida por el señor Germán Coronado. Y esto es lamentable porque, lo vuelvo a repetir, siempre que hay este tipo de representaciones, viaja la misma gente, y solamente el Ministerio de Cultura tiene ojos para Lima. No veo escritores de Ayacucho, de Huancayo, de Piura, de Tacna, el de tema con la Chiclayo. feria de Guadalajara es que quizás es la feria latinoamericana más importante del año. Ujú. Esta y la de Bogotá. ¿Quién por ahí. financia los viajes? El El Ministerio Estado. de Cultura, el Estado, El Estado. nosotros. ¿Quién escoge? Ese es el Escogen, tema. ¿qué criterios hay para escoger, sobre Ese todo? es el tema. ¿Cuáles Así son los es. criterios ¿Qué para escoger? criterio? El único, supuestamente, será pues el capricho de las autoridades que tienen voz y voto acá. Porque digamos que el tema del mercado, de que sean autores que venden cualquier cantidad, Debería ser un criterio. podría ser un naturaleza, ¿no? criterio, ese o la calidad estética, pero ni el uno no, ni el otro. Ninguno de los Se otros. sometió a un jurado. Imagínate. Menos, no. Pero O no a la mancha con pero los por que eso- se reúnen en el Juanito. eso lo mencionaba, claro, también, ¿no? Pero La- ¿qué dicen los escritores peruanos? O sea, igual que en el tema de los abogados, igual que en el tema de la gestión cultural, o sea, si la gente entrometida, digamos, de primera mano en estos temas, no se manifiesta, Sí. ¿quiénes más se van a manifestar? Ahora, dentro del periodismo cultural, ¿quién salvo, que puede ser jactancioso decirlo, pero quiénes fuera de Lima Gris hacen estos señalamientos? Yo veo escritores viejos que fueron muy incendiarios en su época, que dicen, en nuestra época teníamos que escribir manifiestos. O sea, Lima Gris saca todas las cosas, pero ¿y qué repercusión hay? La gente nos lee, puede ser que nos escuche, nadie se atreve a confrontar, Mejor nos ni a dedicamos nosotros, ni mucho menos a mejor nos ellos. dedicamos al periodismo deportivo, ¿no? Nos envían a Rusia, nos van a enviar, te En quedas charter, por Europa, en charter, en ¿ah? charter. Bueno, Imagínate. entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los escritores peruanos? Se quedan encallados, Claro. esperando de su oportunidad de entrometerse en la argolla. Todos los eventos culturales dados en el país o fuera del país, pero con intervención del Estado peruano, ya están cifrados sobre argollas. Claro. Eso lo sabemos todos los que tenemos algo de experiencia en estos medios. ¿Quiénes lo discuten frontalmente? Como un poco. A ver, que fuéramos a una reunión, que levanten la mano. No. Todo parecería una convención de mancos. No, pero ¿sabes qué? Antes sí se discutía públicamente. Este deterioro viene de los 90 en adelante. Esa costumbre de Montesinos de comprar a los medios de comunicación, a los dueños, y que luego los medios de comunicación acaban siendo comprados por aquellos que compran la publicidad, ¿ya? Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque las voces autorizadas para discutir en prensa se quedan quedando calladas. Por eso Greta dice, no sería una decana muda. ¿Ah? Y no venga a mí Mulder a decirme de que va a querer prohibir que se ponga la publicidad. Eso está desde hace tiempo, y eso lo ha discutido cuando Lapra también fue gobierno, cuando fue Toledo. ¿Por qué? Porque desde cuando cambian el gobierno, se dan cuenta de que la forma en que compraron la conciencia de los medios fue a través de la publicidad estatal. Entonces no es una discusión que viene desde ahorita. Claro. Oye, ellos quieren ser los paladines de la justicia. Viejo, ¿AG qué es? Escuchen la entrevista ahí al señor Mesía. Sí, pues. Pero justamente lo que menciona Persiano, este es un lobby conocido que muy poca gente se atreve a señalar, a cuestionar. Lo hemos dicho varias oportunidades y lo volvemos a decir y lo seguiremos diciendo. No tenemos ningún problema en eso, ¿no? Ahora, dentro de este nuevo grupo, los amiguitos de Peisa, ¿no? Se suma esta señorita que es lamentable porque ella estudió periodismo en Bausate. Yo cuando estaba estudiando en Bausate, yo la vi, porque estaba en unos ciclos La señorita más Adawi. ¿no? Ya. Y ahora parece que se ha olvidado totalmente el periodismo y se dedica a las relaciones públicas, Wow. porque es la única forma de conseguir lo que está consiguiendo.
Yo veo eso, ¿no? Y por eso lo digo, ¿no? Porque, digo, pero me extraña, ella estudió periodismo, ¿dónde está el sentido crítico, no? ¿Dónde está el sentido? Ya perdió la sangre en la cara, ¿qué ha pasado? Eso me apena mucho, en fin. Pero veremos en qué termina todo esto, en qué termina, porque ya, ojo, que el próximo año Perú es invitado de honor en la Feria de Chile. Santiago. En la Feria de Santiago. Y también vamos a ver quiénes van a viajar a Santiago. Vamos a ver cuál va a ser el grupito que va a viajar a la Feria de Santiago. Es que lamentablemente también en las ferias no se hace casi un intercambio de ideas, digamos, elevado, porque una feria es esencialmente mercantil. Claro. Porque por otro lado, pues vista de estos representantes, entre comillas, que van a estas ferias, ¿qué van a sentarse a discutir con una persona, digamos, con amplia preparación, como son otros escritores en otros países? No son unas lumbreras intelectuales, pues, hermano. Olvídate. Sí. Por ejemplo, como Javier Cercás, que ha venido, que no me gusta su narrativa, pero sus artículos siempre son muy interesantes. Soldados de... Ha llegado, no, la verdad que no, pero eso lo vamos a discutir de estética ahora. Entonces, el tema es que va por el Live Festival de Arequipa, en Palma ahí nomás, se va a Trujillo. Tío, y qué gran entrevista, qué gran pasaje que ha conversado con un escritor de acá, con ninguno. ¿Qué tiene que hablar? A ver, ¿qué escritores de acá hacen francamente un ejercicio de pensamiento notable? Si Vargas Llosa pareciera que fuera Tolstoy o un monstruo así al lado de esta gente. Pero ¿sabes qué pasa, es imposible. ¿Sabes lo que pasa? Cuando no tienes líderes intelectuales, tienes la sociedad que tienes ahorita. Y como no la tienes porque se han avasallado, existen unas grandes diferencias entre los estratos elevados y los estratos bajos. Entonces, una discusión entre personas independientes como nosotros podemos coincidir en muchas cosas y diverger en otras tantas, por eso a veces se arman las polémicas. Claro. Pero ¿sabes qué cosa? Nos respetamos. Claro. En cambio, los otros van cercenando las ideas, la formación. Y cuando vas cercenando la formación de una persona, vas creando una nueva forma de esclavitud. ¿Y cómo es la nueva forma de esclavitud? A través de los medios de comunicación. Entonces, como tienes una nueva forma de esclavitud a través de los medios de comunicación, tienes una sociedad bruta, embrutecida, dominada. Y como es una sociedad que lamentablemente le toca eso, tiene que soportar lo que le imponen. Anda, haz tu fila, haz tu fila en metro. Sin embargo, una persona decente tiene su cuenta de guita. Ojo, incluso esta gente que de alguna manera tiene o son críticos, también se cuidan mucho en abrir la boca, comentar algo. ¿Por qué? Porque también está esperando una chambita. Ese es otro tema. O sea, no solamente el hecho de ser parte del grupo en los viajes o que te lleven a otros países como representante de Perú, sino estás esperando una chamba también. Una persona que esté en el medio no puede chocar con todos los frentes. Yo a veces me pongo a conversar todo en inbox, te dicen una cosa, a ti también te pasa, de hecho. Claro, por atrás nadie pues lo va a sacar todas esas ideas. Claro. Se quedan sin espacios. Lamentablemente es la estructura de cómo se han cimentado en los medios. Porque lo hemos permitido, viejo. No, pero estamos haciendo la contra. Estamos haciendo la contra al menos de esta trinchera. Y habría que ver alguna otra forma más efectiva, ¿no? Seríamos pues el mal necesario con lo cual justifican ellos. Pero tú sabes que inclusive antes del fujimorismo también ya se cosían muchas habas en el tema de la gestión cultural y en el ámbito de la literatura peruana. Lo que era el Instituto Nacional de Cultura en tiempo de Velasco también era una cosa espantosa. Bueno, pero este tema deja mucho que hablar, ¿no? Pero vamos a pasar, digamos, de esta gente que viaja, porque no viajan por talento, sino porque tienen amigos, ¿no? Que los pueden llevar, que los pueden llevar a serán otro fotogénicos país, también, ¿no? a otros países y todo eso, porque talento no es por talento, no es porque sean los mejores escritores que tiene el país. Bueno, de esto vamos a pasar a un artista real, un artista verdadero. Vamos a hablar de la experiencia que hemos pasado en la muestra de Eyelson en el Mali. ¿Qué te pareció? Son deslumbrante pero pintor y poeta, ¿no? Para que la gente conozca un poquito a Jorge Eduardo Eyelson, por favor, Percy. Bueno, esencialmente Jorge Eduardo Eyelson debe ser uno de los poetas que han escrito los poemas más bellos que hayan nacido en Perú, ¿no? En lengua española, él y Wefalen probablemente sean los dos poetas que se han aproximado más a la belleza en nuestra tradición poética. Lo que mucha gente no conoce es que a la par de la poesía, Eyelson tuvo un desarrollo en las artes plásticas y visuales muy intenso, y que yo creo que inclusive está por sobre su condición de poeta, y no soy el único que tiene un parecer en este sentido. Y bueno, la muestra del Mali ha sido
casi completa, ¿no? Como lo hemos señalado ambos, solamente ha faltado recopilar los trabajos fílmicos, pero sí tiene una dispersión de la variedad de propuestas que tuvo Eyerson en su paso por las artes plásticas, ¿no? Claro. Sobre todo en su primera etapa, en la que sí fue un artista conceptual muy libre, porque como sabemos, bueno, estuvo bajo el mecenazgo de Paul Tolstoy, ¿no? En París y tal. Aparte hay una cosa importante, ¿no? Eyerson fue un personaje que estuvo de alguna forma muy cerca a las vanguardias, a las vanguardias artísticas, lo que pasaba en el mundo. Y esa mirada, obviamente, te va a contagiar a querer desarrollar algo diferente, ¿no? Ojo que se dice que Eyerson va a vivir a París también, porque no podía vivir en Lima en vista que era homosexual y se iba con su pareja a París. Sí, creo que también, fue de hecho, el principal tema por qué Eyerson deja Lima en los 50. Él solamente se lleva un año con Cislo. Es solamente un año con Cislo. Bueno, entre otras cosas, porque también imagínate, Lima en esa época, para un espíritu tan inquieto como Eyerson, pues resultaba siendo una ciudad más bien provinciana, ¿no? Él cuando llega a Europa no solamente se vincula con las vanguardias, que es un hecho muy importante, sino que en todo momento trata de establecer un vínculo con la ancestralidad, claro, con las raíces de lo que son las culturas prehispánicas. Ahora, entonces, digamos, tener una visión holística, completa para que la gente conozca también, Eyerson fue el artista peruano que ha participado en 3 bienales de Venecia, en 3. Imagínate, ¿eh? En los años 60, claro. En los años 60 y en el 72, si no me equivoco, que fue la tercera. Pero yo justo hacía un poco de memoria esa vez que fui a visitar el Mali y digo, curiosamente, no me imagino, debe haber documentos sobre eso en Italia, sobre todo, esas conversaciones que habrá tenido Eyerson y Westphalen, porque en el año 71 Westphalen viaja a Italia para ser embajador. Me parece que Carlos Ríos se más a Venecia una vez, ¿no? Creo que viaja sí. Pero, o sea, es como, yo me imaginaba el encuentro de Eyerson y Westphalen en Italia, ¿no? Westphalen como embajador de Perú en Italia y Eyerson como un artista ¿cómo se dice? Autoexiliado. Autoexiliado. ¿No? Claro. Autoexiliado, ¿no? Autoexiliado para desarrollarse finalmente frente al conservadurismo virreinal de Lima, pues, ¿no? Bueno, pero hasta ahora. Continúa, porque justamente. ¿te acuerdas lo que vimos en el Mali? Sí. Casualmente hay un espacio breve en el que se exponen unas cuantas obras de Michel Moulin, Y fotografías, ¿no? Que era, bueno, que era la pareja de Eyerson. Y que ponen lo del Mali, un eufemismo, su compañero de vida. Eso lo puede decir uno por un gesto hacia una pareja de mi compañero, mi Claro. compañero. Pero otro, si era Su pareja. era su marido. Exacto. Tampoco, bueno, no se van a mandar así, pero al No, menos van a su poner pareja, eso, pues. su pareja. consorte o su cónyuge. Hay muchos términos que se pueden emplear. Muchos términos en que Claro. se perrea la Pero elegancia, los se eufemismos pueden no. decir, pues, ¿no? Cónyuge es un término que hubiera podido emplearse. si me hubiese parece casado. muy ajeno. No. Muy ajeno a esa relación. No, porque cónyuge implica de que tienen un Las- vínculo claro, las situaciones sin de necesidad hecho. del Las sin necesidad del situaciones, vínculo matrimonial. Claro. Entonces a mí me Dependiendo de sorprendía, la ¿no? interpretación Porque después aún también. ahora Eyerson es una persona que no, digamos, tiene esa amplitud de ser aprendido por la sociedad peruana. Claro. Mm. Es Ahora, tremendo. De alguna forma también te llamó mucho la atención, Percy, el hecho de que Eyerson buscara otras formas de expresarse mediante el lienzo, ¿no? Romper ese espacio, ¿no? Pero fue un artista, pues, poeta y pintor. Pero es que él siempre estaba en ese plan, porque, o sea, él inclusive en el proceso de su propia poesía, tienes una especie de desconfianza de hasta qué punto la palabra puede expresar lo que él tiene para expresar. Porque sus primeros libros eran muy lujosos verbalmente, como Reinos, y luego empieza un proceso prácticamente de incursión en un minimalismo, en una cosa mucho más breve y más concreta. Pero al mismo tiempo se volcaba sobre las artes plásticas y trataba de desbordar todos sus soportes, ¿no? Que casualmente habíamos hecho la investigación respecto del grupo Madí, ¿no? En la exploración de un lienzo que escape del lienzo mismo. Entonces ya era un arte conceptual bien interesante y bien complejo, ¿no? Que no solamente te despierta atención a la vista, sino que sobre todo te estimula intelectualmente, te hace pensar. Y eso, digamos, es la contundencia de la propuesta de Eyerson, que no necesita de otros requerimientos, además de sus propios soportes, para hacer pensar al espectador. Sí. No necesita un cartelito que oriente o sugiera un modo de interpretación. No, yo creo nada. que en ese detalle está la grandeza de su propuesta conceptual. Sí, bueno, para la gente está súper recomendada esta muestra, lo pueden ir a visitar al Mali, no va a estar hasta marzo, así que
cosa de que coordine bien con sus amigos, con la familia, no sé. Pero es importante, yo creo que también ir con los chicos, con los pequeños, ¿no? Para que vean algo diferente. Los pequeños reciben algunos descuentos, pero yo inclusive en el artículo que escribí, que está en Lima Gris, o sea, la entrada al Mali cuesta 15 soles. Pero hay días... Hay días, un día al mes. Un día al mes que... Un viernes, el primer viernes de cada mes que es gratis. Claro, el Mali tiene un acuerdo con el del NOR. Yo creo que ahí debería sí intervenir el Estado, porque es una tremenda exposición que debería ser visitada por más gente. Bueno, la gente sin duda lo va a disfrutar. Hay fotografías, hay documentos inéditos, ¿no? Gracias también al Centro de Estudios Jorge Eduardo Eyelson de Italia. Textos, ¿no? De poemas y de algunas cartas, ¿no? Hay arte objeto, esculturas, lienzos, que muy poca gente conoce los lienzos de Eyelson, ¿no? Pero hay una variedad de cosas. Y los nudos. Y los nudos, ¿no? Y algunas instalaciones también. Los famosos nudos. Bueno, de Eyelson vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, un tema que se ha discutido mucho, ya nosotros hemos señalado la incapacidad, no solamente del ministro, sino del ministerio completo, ¿no? El Ministerio de Cultura, desde su creación, no avanza. Lo ha dicho mucha gente, incluso el finado Fernando de Cislo también lo ha mencionado, ¿no? Pero en fin, ¿qué sucedió? Hace poco en Chiclayo hubo un incendio, un tremendo incendio que prácticamente se ha perdido, una riqueza de patrimonio arqueológico impresionante, ¿no? Que es el incendio que ocurrió en este sitio que es el Ventarrón, en Chiclayo. Supuestamente, la primera información que salió es que había sido producido por los trabajadores de Paramonga, ¿no? Que habían prendido fuego para quemar las cañas de azúcar. Y esto había llegado hasta el sitio arqueológico. Pero yo digo, estas cosas en realidad suceden porque nuestro patrimonio está abandonado. Está abandonado, o sea, no hay ninguna prevención para nada. No hay ningún incentivo tampoco para que la empresa privada tome alguna iniciativa. No, pero sobre todo hay un desconocimiento de las precauciones que se deben tomar, porque es conocido que la zafra se tiene que quemar la caña. O sea, si está, digamos, un resto arqueológico importante cerca a un sembrío de caña, ¿cómo se les ocurre cubrirlo de plástico? Claro, es una tontería. El techo que tenía total. En la zona, en el sitio arqueológico, los techos que habían hecho, le habían puesto esternilla de plástico. Y lo peor es que el ministro sale y sus primeras declaraciones que dice, no, los daños son reversibles. ¿Qué van a revertirlo si se ha filtrado todo ese plástico derretido en las grietas de los murales, todo ese colorido? No, eso es la ignorancia. ¿Quién lo va a recuperar? La ignorancia del ministro. Una máquina del tiempo. Si tuviera una máquina del tiempo, de repente le serviría Osala, dice otro tema. No, que no se aguanta más. Finalmente, un ministro creativo se sometería también a la discusión, diría, hace una intervención. Un cínico, por lo menos sería un gran cínico, se podría conversar algo más. Pero ahora miren los últimos premios que ha dado también el ministerio, en los premios nacionales de literatura. El problema en el Perú, estimado Percy y Edwinson Las Argollas. Vengo leyendo ahorita el libro La Lima que se va. La Lima que se va. De Galvez Hornachea. ¿Has tenido oportunidad de leerlo? ¿Tú has tenido oportunidad de leerlo? Deberían leerlo. De todos nuestros oyentes, quien pueda, vaya, cómprelo en las ediciones. Van a conocer mucho. Esta es una edición del universo quilquiano. ¿Sí? ¿De Mejía Vaca? No, Continental Verlag, Editorial Continental, por el universo quilquiano que responde pues un poco a nuestros, y edición Príncipe también, que responde también a veces nuestras alicaídas economías, ¿ya? Que no son los candidatos a decanos boyantes del Colegio Ósalo, la doctora Greta que va en micro y en taxi tirando plancha. La quieres a la doctora Greta, ¿no? ¿Cómo no va a querer una mujer que se enfrentó a Fujimori, viejo, claro, que dijo que hay instituciones? Yo no puedo dejar, ni tampoco dejar de respetar a quien ha sido presidente del TCO, presidente del Poder Judicial, o tiene un desarrollo interesante académicamente. Todas las personas, mi padre, me suele tener respeto. Y por los cargos que han tenido merecen respeto. Pero una persona que siendo jueza se enfrenta al presidente de la República y le dice, en ese momento, ya no era presidente, ya era gobernante ya. Porque Fujimori ha sido gobernante, pero presidente fue del 90 al 98 hasta que hace el golpe de Estado. Ahí después lo llamo gobernante. Ya, al gobernante con todo el poder. Al dictador. Ya, o al dictador, si quiere. Pero finalmente era gobernante, como lo fue Velasco, como lo fue Morales Bermúdez.
y le dice, un momentito, acá hay instituciones, ¿ya? Y luego le atacan a esta señora, que no se ha enriquecido porque hay jueces corruptos, que después salen ahí investigaciones e encuentran en casa de juez 70.000, 80.000 dólares, etcétera. La señora es una persona proba. Sí, pues. Es una persona independiente, no es una persona... Está muy buena esa efusividad, pero también cabe algunos reparos, ¿eh? Porque estamos en plan de ser periodista, parece relacionista público de ella. No. Está haciendo memoria, está haciendo memoria. Está haciendo memoria. Pero yo les digo ahora lo del Premio Nacional de Poesía, Ya, que lo ha ganado Miguel Ildefonso. ya. Que sea un poeta, todo esforzado, lo que quieran, que ha ganado todos los premios. Un Premio Nacional de Poesía, ¿cuáles han sido los criterios para ver estos libros que se han propuesto, No todo sé, lo demás? no tengo Envían idea. libros, ven ese... No, pues... No tengo idea, la verdad. Acá si va a haber un Premio Nacional de Poesía, tiene que verse agentes también que tengan de alguna manera una trayectoria Un desarrollo, de ¿verdad? años. El hombre sí es un poeta que tiene su modo de cumplir, pero hace 20 años que repite lo mismo todo el tiempo. En fin. Ahora, bueno, veo que hay temas que hay que ver de repente para la otra semana. Pero es Claro. todo lo que Y implica ahora el Estado que y tocó. todo lo que implica premios. Ahora, lo del último premio COPE. Ya. ¿Qué pasa con el premio COPE? Que también hace por lo menos 20 años que los ganadores del premio Es un no círculo. tienen mayor repercusión. Digo, o son malos, el No, medio literario, no, el medio no, literario no es es mezquino, Hay mediocridad. el medio literario es Hay mezquino. Hay mediocridad. ¿Por qué no medio de se- comunicación que lamentablemente lo que pasa, mira, no tienen mayor ¿qué repercusión. te publica? ¿Cuál es el problema? ¿qué te Hay varios publica? problemas. ¿Qué te publica el comercio? Te publica los libros que saca Penguin Random House, te publica los libros que saca Planeta, que son intrascendentes muchos de ellos. O sea, La mayoría literatura son no es, intrascendentes. cualquier otra cosa puedes llamarlo, pero literatura no es. Objeto Pero lo de publica, mercado, ¿por qué nada lo publica? más. Porque su amigo está trabajando en ese editorial transnacional, ¿no? En ese editorial. O sea, por amiguismo lo publican, pero las cosas que realmente importan no publican, Ujú. ¿no? No, pero ¿y qué te da también a ti la seguridad de que lo que gana el COPE importa? Porque yo Pero también es he un leído premio más... nacional. ¿Cómo Ese no va a es el importar? problema. Pero Es debe complicado. importar un premio nacional. Porque también Y- las historias del COPE también se habla mucho de componendas. Inclusive También, pueden revisar como la todo, memoria todo de es Juan cuestionable. Cristóbal, del Todo es COPE que ganó Pablo cuestionable. Guevara, ya se viene. Entonces toda la estructura de la sociedad está cimentada sobre estos modos de acción. Pero que son también negativos. a veces como una excepción, de ocurre repente. que la zorra dice que las uvas están verdes cuando no las pueden alcanzar. O sea, hay que saber quiénes son los jurados nadie para dice nada. cuestionarlo. No lo dicen Ni por las porque no uvas, ni están por uno, ni por preparados, porque no Tienen son gente años metido capacidad. de escritores, es una cosa muy lamentable. Percy, Yo no lo defiendo. Percy. Hay gente que no está preparada para desarrollar. Y tú ponle el micrófono a una persona que hable de pisco. Todo el Claro. mundo te va a hablar de pisco y poco Sí. sabe. Muy poco Hablar de sabe. los viajes. Siempre viaja una misma persona. Cuando hay 45 catadores. Sí. Siempre llaman a los 2 o 3 barmans que están ahí cuando son más de 50 que pueden tener capacidad. Claro. No hay concursos pasa en todos los públicos, espacios. en todo ámbito. Claro. Pasa en todo, es la sociedad entera que ¿Te está das bajo cuenta? esas Bueno, estructuras entonces, corrompidas. Antes de irnos al último tema, para comentar es las elecciones en Chile. Nuestro país vecino, ¿no? Está eligiendo un nuevo presidente. ¿Y qué sucedería? Porque se ha cuestionado bastante la relación que tiene Piñera con PPK. Sí. Este acercamiento y cercanita. ese Muy privilegio, cercana. de este señor, ¿no? Todas las empresas que tiene, prácticamente PPK les abre la puerta acá. ¿Cuánto va a costar los pasajes el próximo Ojo. año que vamos a Rusia? ¿Ah? Ojo, y también el charter donde viajó la selección Era también era adelante. Sí, Piñera, claro. ¿no? Sí. 5 millones de soles. ¿Hubo licitación? No hubo. No, a dedo. A dedo. Pero ojo, no tiene por qué haber habido licitación. ¿Sabes por qué? Porque la federación es un ente privado. Y mira, que si Claro, es un ente privado, en ese sentido. ya, pero sí representa a todos los peruanos. La Por federación... eso, peruana de pero fútbol. siempre ¿Y tú sabes repito, en qué hablando de la condición federación. está ahorita siempre, Oviedo? Por siempre eso. repito, hablando de la federación es la única institución privada, única institución privada que hace dinero utilizando uno de nuestros elementos, La imagen, símbolos, la imagen peruana, símbolos la imagen del Perú. del Perú, que es la bandera. ¿Te das cuenta? La única empresa privada que hace plata con eso, ¿La bandera o los colores patrios? la bandera. No, Porque hay la una- bandera, ¿qué tiene los colores? Los la bandera? colores patrios. Los colores patrios. Digamos, para mí creo que sería los colores fin, bueno, Claro, patrios sería algo como más pertinente. Veremos Pero quién, igual, quién o gana sea, en también Chile, la ¿no? Federación Peruana de Fútbol, lo Muy que te digo de cuestionado, Oviedo, Oviedo, ¿ah? investigado por lavado de Muy activos, todo lo demás. cuestionado, ¿ah? Yo O he sea, la escuchado sombra de cosas Delfino y graves, ¿ah? Burga.
no es que se hayan ido absolutamente Lo dejaron a Oviedo para del tapar ámbito de la las cosas. federación. De Guatemala a Guatepeor, como dice la gente. Ahora en Chile, bueno, según todos los indicios, supuestamente Piñera está yendo adelante, ¿no? Sí, pues, por eso. ¿Quién Ahora es el segundo en Chile? ¿Quién iba detrás? No recuerdo ahora. Ahorita me imagino que va a salir más tarde ya la información más exacta de cómo no esta época de urna, ¿no? Finalmente. Pero iba primero en ¿Cuál sería, el cuál tema este de en Piñera. todas las veces que se manifestó Piñera respecto de Pinochet, ustedes cómo evalúan ese criterio de él? No, ya eso tiene tema Ya, para es un rato tema ya. ya. Ahora yo te voy a decir una cosa. Nadie Lang cree que entra al controversia. Perú. Lang entra al Perú Ya. en los inicios de los 2000 o los 90. ¿Ya? Viene todo luego un tema, se bajan a Aerocontinente ya en Chile. Y luego viene una suerte de persecución o muestran la información contra el Aerocontinente de orígenes de capital provenientes pues del señor Ceballos, que parecían que era, o eran de la droga supuestamente, de acuerdo a lo que se informó y se demostró. Bueno, ¿Ya? El Perú pierde Aerocontinente, ¿ya? LAN se fortalece, van desapareciendo nuevas líneas aéreas, y la otra grande que aparece luego es Peruvian. ujú, Y a Peruvian también le achacan que el tema del narcotráfico. claro. Y es el comercio ¿Y quién ayuda el que ahí? ayuda a todo. Claro, todo ¿por qué? ello. ¿Por qué? Porque la familia, Y en la familia de los Miro Quesada, hay un Larraín, así, Rodríguez Larraín se casa con los Miro Quesada. o sea, Entonces todo queda hay en un familia. vínculo. sí, pues, Ajá. todo queda en Lo familia. cual, uno de los candidatos vinculado a una línea aérea me dice, yo no creo que me vayan a sacar a mí, porque también tenía un espacio vinculado con una línea aérea que no iba a salir. Sí, pues. Y no estoy siendo ahí. En fin. Bueno, veo que aquel que pasa segunda vuelta Piñera con Guillier. ¿A Y quién? Guillier, ¿Qué que, pasa digamos, segunda es vuelta, Piñera con? Piñera con Guillier, que es básicamente un representante de un Bachelet, O sea, ¿no? Ya, Una cosa bacheletismo así, contra el bacheletismo, ¿no? piñerismo. Contra el piñerismo. No, ok. Prácticamente hay un toma Bueno. y daca entre ellos, ¿no? Bueno, eso ha sido Se todo por hoy. intercambian el gobierno. Como bien se sabe, también la gente se ha sorprendido por la granizada, ha caído nieve en Cusco, ¿no? Cusco el día de ayer totalmente blanco, se ve Mi mamá hermoso. ha hecho tallarines en la casa. Ya. Ya. Con pollo, con carne, con No, chancho. con carne, con tuco. Ah, ok. Ah, Ya. pero Toto, no sé, ¿ah? ¿Qué? Ha traído un No tapercito. te digo, porque Saca el tupper. digo, Bueno, estamos a tocar el tema. Listo. No, ya, se habrá visto hermoso lo del Cusco, pero imagínate ahora qué impacto tendrá sobre las cosechas allá. No, claro, no, pero igual, la gente lo relaciona todo con el fútbol ahora, ¿no? Ya es Rusia, dice. Uy, no entró Italia, ¿no? ¿Cómo pierde Italia con Suecia? Y se está hablando que van a ser, Holanda estuvo supuestamente, eliminada hace rato. Sí, bravo. Estados ¿Qué va a hacer? Unidos, Estados Unidos quiere hacer este torneo de los no clasificados, pues, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, se está hablando. ¿Lo En viste fin. acá a Chile? En fin, bueno, como siempre, ahora nos está apoyando José Narra en los controles. Señores, ya es hora de irnos. Exactamente son las 7:22 de la noche. Espero que su fin de semana haya pasado hermoso, Ujú. feliz, contento, ¿no? Y gracias siempre por estar al otro lado escuchando. Esto ha sido Lima Gris Radio por Planicie 91.5 FM. Será hasta el próximo domingo. Nos vemos. Mamá, ya voy a comer tallarines.